Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Vamos a comenzar una serie de lecciones sobre la temática del rol del chiismo en la civilización islámica. Este va a ser el tema que, si Dios quiere, en el curso de 12 lecciones vamos a ver. Por supuesto, 12 lecciones para este tema tan vasto. Desde ya implica que vamos a tener una mirada general sobre este tema y vamos también a ver ejes centrales sobre la existencia de este rol del chiismo a lo largo de la historia de la civilización islámica. Es decir, nos vamos a referir a la civilización islámica que nació, se desarrolló, tuvo su apogeo, pasando la Edad Media en la Edad Media y a posteriori, y luego comenzó un periodo de decadencia, y hoy podemos decir que promediando el siglo XX somos testigos de que la civilización islámica, el mundo islámico está viviendo un resurgir. Por supuesto que este es un tema, como dije, muy vasto. Vamos a analizar, y yo creo que después de estas clases y de estas lecciones vamos a tener una idea definida sobre el rol, la participación del chiismo y de los chiías, es decir, de los seguidores de la escuela chiita en el desarrollo de la civilización islámica en el pasado, no desde un punto de vista teórico. No vamos a analizar la civilización islámica ideal, la civilización islámica que nosotros entendemos que está por darse en un futuro, es decir, la civilización islámica tal cual fuera fundada y fundamentada en el Sagrado Corán, en el modelo profético y en las enseñanzas, en la sunna, en las enseñanzas y tradiciones del mensajero de Dios. Esta civilización en su forma plena, ideal, va a tener lugar en el futuro. Nosotros no vamos a encarar este tema desde esta perspectiva teórica, sino que vamos a analizar desde una perspectiva histórica, es decir, vamos a hablar de la civilización islámica tal cual se dio, con sus aspectos virtuosos y también con aspectos que tienen en su raíz una desviación de lo que el Islam en sus fuentes ha enseñado. El primer tema entonces que vamos a tratar es los shías de un modo general, tanto los imames. Voy a decir entre paréntesis que esta lección obviamente supone que ustedes ya han estudiado el chiismo y por lo tanto no vamos a entrar en definir el chiismo, la doctrina del chiismo, las creencias, los valores del chiismo, sino que directamente lo damos por supuesto y decimos que los shías de un modo general, es decir, los imames, el profeta, los imames y los compañeros contemporáneos de los imames y los seguidores de los imames, ¿acaso tuvieron un rol en el desarrollo de la civilización islámica? De un modo general, ¿qué tipo de relación existió entre el chiismo y los shías y la civilización islámica? Esta es la pregunta fundamental, la cuestión a tratar, y para ello vamos a comenzar por brevemente decir que cuando hablamos de chiismo estamos hablando de doctrina, del pensamiento, del conjunto de ideas que definen al chiismo. Cuando hablamos de chiitas estamos hablando de los seguidores del chiismo. Vamos a ver ambos aspectos, tanto el chiismo como doctrina que influencia en la civilización islámica general tuvo en el pasado hasta el presente, y los chiitas, los imames, sus compañeros y sus seguidores también, qué rol han tenido de un modo, como dije antes, general. El chiismo tiene como eje principal el liderazgo de Amir al-Mu'minin, de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, por orden de Dios y por expresa recomendación tanto en la revelación coránica como en los dichos y enseñanzas del profeta y en
acontecimientos históricos que tuvieron lugar, como Al-Ghadir, donde oficialmente el profeta designó al Imam Ali como sucesor. El eje entonces del chiismo es la creencia en los imames o en la conducción por orden de Dios de los hombres perfectos, ma'sumín, puros, libres de todo pecado y de todo error en la conducción de la sociedad islámica. Por digamos, civilización, la definición de civilización, hay muchas definiciones. Yo voy a tomar una, pero cualquier definición de civilización que nosotros tomemos en cuenta va a tener que, digamos, va a moldarse a lo que digamos sobre el rol del chiismo en esa civilización islámica tal cual la definamos. Yo tomé una definición de la Enciclopedia Británica que habla de civilización como todo tipo especial de cultura, y cultura la define como un modo de vida de un grupo humano. Abarca tanto el conjunto de ideas y pensamientos como las acciones, las conductas, las prácticas de un grupo humano durante un periodo de tiempo prolongado, digamos, de una determinada prolongación. Es decir, que no son hechos aislados, no son hechos individuales, sino civilización tiene que ver con las creencias, el conjunto de creencias y conductas de un grupo humano en un tiempo o a lo largo de un tiempo considerable, de modo que podemos decir que también este conjunto de ideas y estas acciones están o tienen como eje una cosmovisión, una ideología, y además civilización también tiene que ver con la palabra civitas en latín, tiene que ver con ciudad y también con el desarrollo humano en sociedades urbanas. También, por supuesto, en un sentido más vasto, la civilización tiene que ver con una estructura de gobierno, además, como dije, de cosmovisión e ideología, una estructura específica de gobierno y un desarrollo de las ciencias, de las artes, de las técnicas, de la política y demás expresiones del quehacer humano. La civilización islámica, como dijimos que vamos a tratar, es la civilización concreta, histórica, la que nace con el profeta Muhammad, allí en el 610 que comienza la revelación, hasta nuestros días. Vamos a ver los diferentes periodos, vamos a ver a lo largo de las clases que podemos dividir en 5 grandes periodos este desarrollo histórico. Aquí tengo un libro, se llama La civilización del Islam, está editado en la Mejita Tauhid y en la Fundación Islam Oriente y está escrito por el profesor Ricardo Elía. Este libro, obviamente, podemos utilizar algún aspecto a lo largo de las clases, pero este libro trata de la civilización islámica en general y nosotros vamos a tratar del aspecto particular que tiene que ver con el rol del chiismo. Muy bien. Con respecto al tema del rol del chiismo, hay una consideración que tiene que ver con algo que, digamos, tiene, académicos e intelectuales que sostienen que este rol, por supuesto, puede existir, digamos, tiene la posibilidad teórica de existir y luego, de hecho, se ha concretado a lo largo de la historia. Pero hay quienes sostienen que es imposible un rol chiita o del chiismo en la civilización islámica, aunque parezca algo raro, sostienen, en base a una serie de argumentos que vamos a ver, de que en definitiva o en resumen, como la civilización islámica al fallecimiento del profeta no siguió plenamente los lineamientos proféticos en cuanto a su desarrollo, por lo tanto, y además los imames fueron de alguna manera desplazados del eje de la conducción y del liderazgo de la sociedad islámica,
Por lo tanto, no se puede, según estos críticos, dicen, no se puede sostener o definir un rol en la conformación de la civilización islámica porque ésta, en rigor, no siguió los lineamientos proféticos plenamente y por lo tanto los imames no pudieron ejercer un rol efectivo en la conformación de todos los aspectos de esta civilización. Pero nosotros rechazamos esa postura y si bien es cierto que al fallecimiento del profeta lo que tiene que ver con el liderazgo de la comunidad y de la sociedad islámica no se tuvo en cuenta tal como él lo expresara y como el Corán lo expresara, cuando sostiene que el liderazgo es un asunto que pertenece solamente a Dios y solamente Dios es quien establece a los imames y a los líderes y a los conductores, y que así como la profecía no le es dada a los hombres elegirla, tampoco lo es la conducción de parte de Dios de la sociedad de los creyentes. Y siempre todos los profetas han designado por orden divina a un sucesor y no puede estar la sociedad islámica conducida por alguien que no tiene el necesario aval divino expresado en la revelación y por el profeta, porque si es así, entonces la sociedad no puede alcanzar su pleno desarrollo porque carece de ese modelo de liderazgo pleno y sin mancha, sin mácula, sin pecado y sin error. Y por lo tanto, la sociedad islámica que se conformó a posteriori, al carecer de este liderazgo, no desarrolló todos los aspectos tal cual el Corán y el profeta o la sunna lo estipuló, y por lo tanto el rol de los imames se vio afectado. Pero nosotros decimos que ni el rol de los imames se vio afectado plenamente, sino que efectivamente ejercieron un rol muy importante, tanto los imames como sus compañeros y seguidores, hasta el presente, a lo largo del desarrollo de la civilización islámica, sino que además muchos aspectos de la religión islámica, muchos aspectos, muchas ideas, muchas creencias, mucho del cuerpo doctrinario del Islam y de la sunna y de la conducta profética se plasmó a lo largo del tiempo, y todos somos conscientes que cuestiones elementales como el tauhid, la creencia en Dios, el monoteísmo, la aceptación de un Dios único, la aceptación del profeta, de la profecía en general, la aceptación de la revelación, el Corán, el rezar, el peregrinar, el ayunar, el yihad, etcétera, las prácticas islámicas en gran parte, o en parte al menos importante, fueron implementadas de diversas maneras a lo largo de la historia, y por lo tanto esta religión, que fuera este modo de vida que vimos antes, que cultura, civilización está emparentado con la cultura con el modo de vida, esta cultura islámica tuvo raíces y tiene raíces y tiene, como dijimos, conjunto de creencias, doctrinas y prácticas que efectivamente se plasmaron, y por lo tanto y en esta concreción o en esta materialización de estos aspectos islámicos, tanto los imames como los compañeros de los imames, los discípulos directos de los imames, como los discípulos indirectos, los seguidores a lo largo de la historia, y sobre todo a partir de la ocultación del 12º imam, al imam al-Mahdi, en el siglo IX, en el siglo IX, perdón, allí, a partir de allí, los chiitas y el chiismo tuvo un rol muy importante, como vamos a ver, y además un rol ascendente, es decir, un rol cada vez más preponderante en la conformación de la civilización islámica. Podemos también destacar algunos temas en este libro que tengo yo aquí, que les mostré. Hay algunas consideraciones especiales sobre el tema de la civilización, que sería bueno que hagamos alusión a ellos. Por ejemplo,
Aquí vemos aspectos del nacimiento, desarrollo, el apogeo de la llamada civilización islámica y su decadencia. La civilización islámica en poco tiempo se expandió en forma muy rápida y de una manera muy extensa sobre el planeta, desde España o Al-Ándalus y más allá hasta la China. Tuvo un gran poder de incorporar los valores, las creencias y valores y saberes y técnicas y artes de las diversas civilizaciones con las que se encontró. Prácticamente se puede decir que se encontró con muchísimas de las civilizaciones existentes, intercambió con ellas y se ejerció una influencia recíproca. Y allí donde el Islam y la civilización islámica, digamos, gobernó o se consolidó, supo incorporar, sin destruir, incorporar los legados de las civilizaciones egipcia, romana, iraní, persa, de la India, de China, de África e incluso en Al-Ándalus. Por lo tanto, este es un aspecto muy importante que, digamos, de alguna manera va a diferenciar a la civilización islámica de otras. Tenemos en este libro que nos señala a Ibn Khaldun, el sabio islámico, como el padre de un estudio de las civilizaciones, uno de los primeros estudios de las civilizaciones, de las leyes que rigen, en el Muqaddama, en su libro, las leyes que rigen el nacimiento, el desarrollo y la decadencia de las civilizaciones. Luego tenemos también otro aspecto de Sayyid Hossein Nasr, que sostiene el rol, la importancia del rol de las religiones en la conformación de las civilizaciones. Tanto la China con el confucianismo, el taoísmo, la civilización de la India con los Vedas, los Upanishads, la civilización egipcia con sus religiones antiguas, tanto la civilización persa, la civilización griega, la civilización romana con sus religiones y la civilización incluso occidental con su raíz cristiana, pero también en el desarrollo del cristianismo, en el desarrollo de la civilización occidental, a pesar de la tendencia al secularismo y la tendencia a la limitación del rol y de los efectos de la religión en ella, la religión como tal, no solo en sus comienzos, en la conformación de sus orígenes cristianos o judeocristianos, sino a lo largo del desarrollo de la civilización europea y occidental, la religión hasta en la manifestación del secularismo tiene un rol muy preponderante, a tal punto que no se puede entender las raíces del secularismo que predomina actualmente en la visión occidental. Esta idea de que la revelación y los conocimientos más allá de lo empírico y racional humano, los conocimientos de orden divino, tienen, digamos, un alcance meramente individual o, digamos, tratan solamente sobre aspectos espirituales y del otro mundo y no se encargan o no son aplicables o no son considerados para los asuntos del mundo, para la organización social, para la vida política, económica o cultural en general de una sociedad. Esta idea y las raíces de esta idea en Occidente tienen también mucho que ver con el desarrollo del cristianismo y la forma que adoptó el cristianismo desde sus orígenes y a lo largo de la Edad Media. Otro tema que trata también este libro en su introducción es sobre el hecho de que resalta que a través de distintos autores como Roger Gorodí, como Juan Goytisolo o como Hossein Nasr y otros, que no podemos, o el mismo profesor Ricardo Elía, que no podemos hablar de civilizaciones puras, digamos, totalmente independientes y aisladas de las influencias de otras civilizaciones. Por lo tanto, las civilizaciones se han ido enriqueciendo mutuamente. Hay civilizaciones que han sido más
si se quiere, consideradas o más tolerantes o más abiertas a incorporar elementos de otras. Hubo civilizaciones quizás que han tenido o ha prevalecido un carácter de alguna manera de hegemonía y dominio y destrucción del otro, pero en general las civilizaciones tienen una influencia recíproca, un enriquecimiento recíproco, y un poco apartados de esta idea que parece inexorable de lo que Huntington denominó el choque de las civilizaciones. Por último, también hay un llamado a el diálogo interreligioso por la importancia y el rol que han tenido las religiones en la conformación de todas las civilizaciones existentes. Ahora nosotros, volviendo a nuestro tema, que es el rol del chiismo como expresión pura, plena y auténtica del Islam en la civilización islámica, a lo largo, como dije, de las próximas clases, vamos a ir introduciéndonos en este tema, que es un tema muy interesante y donde vamos a poder destacar cuestiones que son realmente muy significativas para tener en cuenta en nuestro presente, en el mundo que vivimos y en el mundo que vendrá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.